Un poco. Bueno, la semana fue una semana álgida, ¿no? Sí. Y lo fundamental fue el Día Internacional de la Mujer. Y lo interesante de cuando hice la crónica y construimos la crónica ahí en Otras Voces 365, elegir cuál, ¿no? ¿Qué escritora? Porque en este caso la columna, para aquellos que recién nos escuchan, siempre el público se renueva, decía Mirta Legrand. Lo que planteaba ahí en política y literatura es un poco esta experiencia que tuvo María Elena Walsh, hija de inmigrantes que se instalaron en 1930 a partir de ese irigoyenismo que empezaba a florecer, caer en definitiva, y luego vino la época del peronismo. Ahí María Elena Walsh hizo sus primeras armas como escritora, sacó... Sí. El primer libro de María Elena Walsh se llama Otoño Imperdonable, ¿no? Una serie de poesías que directamente hay dos curiosidades. María Elena Walsh, alrededor de los 17 años, estaba en una calle de Florida, de la capital federal, y ella vendía su librito que había juntado ahorros y había editado su propia edición, ¿no? Sí. Había ganado un premio. Ganó un premio literario. Resulta ser que por ser joven, por ser menor de edad, no podía ganar el premio y recibió el segundo puesto. Cuando en esta calle que ella va caminando de Florida, repartiendo a todos los libreros de aquella época, porque la industria del libro se hacía una de esas formas, eran los escritores vendían puerta a puerta su libro. María Elena pasó por una librería y le comentó a un señor que estaba ahí, que estaba vendiendo el libro. Ese señor la invitó al departamento para poder ver el libro en profundidad, a su oficina. Ella accedió y el lector de este señor se pone a leer el libro y le dice: este libro es fenomenal. María Elena Walsh le dice: bueno, muchas gracias, vamos a publicarlo, le dice el señor. Y ese señor se llamaba Pablo Neruda. Mira. Estaba Pablo Neruda, el chileno, sí, el poeta chileno. Le digo, siempre hay que ponerle marco a esto. Y esa es la suerte que tuvo María Elena Walsh. Pablo Neruda fue el primer padrino. Y no conforme con eso, ya antes de los 17 años, Borges la había leído también otras mujeres. Una gran mujer que existió en el grupo Florida de aquella época, intelectual. Había un grupo intelectual que se llamaba Florida y había editado una revista que se llamaba Sur. María Victoria Ocampo. María Victoria Ocampo vio a María Elena Walsh y en este sentido también decidió darle protagonismo, de tal forma que se gana una suerte de beca en Estados Unidos, donde María Elena conoce a otro gran escritor que es Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, ganador del premio Nobel mexicano. Todo eso antes de los 18, todo eso pudo ser María Elena, un talento notable, y ya escribía como una persona de 40 años. Si el lector o la lectora que quiera leer a María Elena Walsh en Otoño Imperdonable, no parece una chica de 15, claro. De 15. Y hablando de eso, poniendo paréntesis antes de irme, digamos, en la profundidad de María Elena, hoy se cumple el aniversario, un 12 de marzo, fallece Ana Frank. Mi primer libro en mi infancia, lo primero que leí fue Ana Frank, el diario de Ana Frank. Y bueno, Ana Frank, para aquellos que no han accedido al libro, es un libro totalmente clásico. Es una chica que escribe desde, digamos, escondida del régimen nazi. Y en 1945, un 12 de marzo, un día como hoy, fallece también, que me parece indiscutiblemente, como en el nivel de Kafka, la literatura universal, ¿no? Ana Frank termina siendo ese reservorio del capital cultural, no solamente europeo, sino universal. Y en ese sentido, María Elena Walsh también termina siendo parte de ese núcleo selecto. Tiene muchos hits, María Elena, muchos lo conocen más por sus canciones. El brujito de Gulubú, la reina del revés, el reino del revés, perdón, era la reina batata, digamos, ¿no? Reina batata, todas esas canciones que acompañaron generaciones y generaciones, claro.
Y digo, pero ¿a qué viene esto? Porque Manuelita es la más conocida. Sí, totalmente. Manuelita, sí. Manuelita, la tortuga Manuelita, que se va a viajar a París, ¿no? En esto de empezar a contar el exilio, ¿no? Como ella cuenta a través de cuentos infantiles, claro, cómo va como construyendo una militancia muy particular. Y esta militancia que ella construyó, por supuesto, lo hizo desde su lugar feminista, digamos, y realmente María Elena Walsh en eso fue una artista totalmente de vanguardia. Pero ¿a qué se viene esto? Porque el padre de María Elena Walsh era un autodidacta músico, además tocaba mandolina y tocaba piano, y le hacía canciones de jingles de poesía popular para niños de Inglaterra. Entonces, por eso vino a empezar a escribir para niños, tenía una imaginación notable, aunque yo recomiendo uno de los últimos libros, el último libro oficial de María Elena Walsh, se llama Fantasmas en el Parque. Yo lo vengo leyendo porque me voy preparando, voy preparando esto, increyendo en la semana, con otras voces, estamos en mil cosas, pero la parte literaria es como que le voy tomando un ritmo a medida que me voy acercando al programa, y tuve la chance de poder leerlo, con una visión panorámica. No puedo creer la distancia que hay. Bueno, es el único libro que tiene María Elena Walsh, que es el libro inclasificable. No es un libro para niños, tampoco es del todo autobiográfico, hay ficción. Yo le diría, es un falso ensayo. Hay una clasificación ahí, es un ensayo relacionado con su vida. Y lo interesante de María Elena Walsh en Fantasmas en el Parque es que realmente te pasea por todo el idioma castellano. Claro. Entonces digo, el que quiera aprender a escribir, lea María Elena Walsh. Hay también una anécdota de María Elena dedicándole versos a Borges, y Borges dedicándole prólogos a María Elena Walsh, en esa conexión que tenían ellos como amigos escritores. Tenían varios amigos en común, entre ellos María Victoria Ocampo y Silvina Ocampo. María Victoria Ocampo, es interesante decirlo también, fue una gran hacedora de cultura nacional, hija de una familia patricias, En Argentina, cuando hablamos de familias patricias, son esas familias, lo que podríamos decir hoy en la vulgar jerga de la oligarquía, ¿no? Claro. La oligarquía también tenía cultura en aquella época, en el siglo XX, iniciado el siglo XX. Cuando hablamos de familias patricias, hablamos de las familias que estuvieron en aquella Revolución de Mayo, ¿no? Por ejemplo, Saavedra, los Anchorena, varios apellidos que son grandes latifundistas del núcleo porteño. Y María Victoria Ocampo, Bioy Casares también tuvo parecido, también viene de una familia, por ejemplo, Bioy Casares, en el caso de Bioy, eran los dueños de la leche Martona, la Martona, que se producía en Cañuelas. Bioy Casares era hijo de eso. Y María Victoria también venía de ese ambiente, y con el capital que tenía, decidió llamar a muchos escritores y filósofos de la época, por ejemplo a Jaspers, a varios. Y María Elena Walsh recibió también una beca de ahí, y María Victoria Ocampo termina siendo el núcleo de cómo el boom latinoamericano, o sea, por una mujer. Interesante eso. Se construyó el contexto, construyó el contexto. Después, en la segunda ola del boom fue Cortázar, vinieron también Pizarnik, Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik también, una poeta pero descomunal, ¿no? Descomunal, que hasta el día de hoy se la sigue citando. También ha pasado lo mismo en Chile con Violeta Parra. En realidad, Violeta Parra también una multifuncional, dentro de la cultura, cantante, escritora, ensayista. Ni hablar que está bien hasta el día de hoy. Se me está yendo el nombre, que escribió La Casa de los Espíritus, Isabel Allende, por ejemplo. Indiscutible Gabriela Mistral. A mí, dentro de Chile, lo que más me interesa es Gabriela Mistral. Chile ha sacado muy buenos poetas y mujeres, pues. Narradores, totalmente. Indiscutiblemente. La actualidad de la literatura argentina, y retomando a María Elena Walsh, que falleció en el 2011, no falleció hace tanto. No, exactamente. A mí me gusta mucho Leila Guerriero. Leila Guerriero es una gran cronista. Una cronista. Escribió mucho en La Nación, escribió en otros lados, y después hizo sus propios libros de ensayos. Realmente es una
Sí, la he leído. Sabe mucho sobre periodismo gráfico. Sí. Y me han recomendado a Claudia Piñeiro. Claudia Piñeiro... ¿Ves la verdad escribió esa crónica de Pollita en fuga? ¿Puede ser o no? ¿O es otra? Estoy confundida. Ahí me estás matando. Tiene uno bastante tétrico. La vida de los jueves. Sí, la vida de los jueves. La vida de los jueves es interesantísimo, sí. Hay otras que nada, se llama Suicidas del fin del mundo. Hizo un estudio espectacular de la Patagonia. Y es tremendo lo que hizo Leila, pero cómo lo escribió además. Es un libro chiquitito, muy sintético. Tiene un texto Leila Guerriero que se llama La inspiración transpirada. Se lo recomiendo porque Leila ahí muestra todas las técnicas de cómo hay que escribir una crónica. Y explica eso de que deja respirar a los textos. Entonces digo, esto de las cuestiones de cómo el género femenino interviene en una literatura que fue machista, y lo sigue siendo, porque de hecho hay más publicaciones de varones que de mujeres. Pero bueno, es interesante el Día Internacional de la Mujer y la Semana de la Mujer expresar estas cuestiones que tienen que ver cómo la mujer intervino en los campos de la cultura y cómo dio la batalla y cómo al mismo tiempo produjo vanguardia. Y María Elena Walsh es indiscutiblemente vanguardia. No solamente era, digamos, parecía esa señora, porque yo en la crónica que me tocó escribir decía, yo escucho a María Elena y escucho a mi mamá, digamos, ¿no? Es como que tengo la voz de mi vieja cantándome esas canciones, verdad, o esas canciones. la del té, claro. Sí. Yo creo que de generación. Sí. Claro, la crónica que yo me refería de Pollita en fuga, que lo aprendimos como un modelo de crónica en un curso de crónica narrativa. Ajá. Es de Josefina Lisitra, también es otra cronista interesante, muy importante. Lo voy a leer o mandame el link. Fue una nota que salió en la revista Rolling Stone, que estudia como un modelo de crónica. Uh-huh. Que es el caso de una delincuente adolescente, me parece. Pollita en fuga. Bueno, Selva Amada es otra que quería mencionar, es otra gran escritora interesante, contemporánea, digamos. Sí. Y bueno, Leila es una, y digo, como para cerrar, lo de María Elena Walsh, que bueno, lo más interesante que tuvo ella fue su perdurabilidad. 50, 60 años escribiendo es mucho, y hasta tiene obras de teatro completas, digamos. Es como que fue una artista muy completa. Vivió exiliada, la persiguió, digamos, la dictadura militar. Por lo tanto, lo interesante de María Elena es cómo logró sintetizar la literatura, la política y la cultura, por ejemplo, en una canción de 2 minutos y medio, digamos, ¿no? Yo creo que ese es el valor que... Y aún así me parece que todavía la cultura y el Estado Nacional igual ha hecho cosas, me parece que en ese sentido, en términos de democracia se ha avanzado en ciertos aspectos, no lo suficiente, pero no está mal que realmente la mujer sea, digamos, valorada en el campo de la cultura como corresponde después de muchos años de lucha. Y María Elena Walsh es indudablemente una voz autorizada desde la cultura para poder decir, yo hice de esta forma y de esta manera intervine en ese campo que naturalmente fue muy machista y lo sigue siendo. Excelente, la verdad que cuánta cultura en otras voces, ¿no? Si me permitís un aporte para cerrar, es muy interesante, es muy lindo, aparte es muy bello desde la lírica, el poema que escribió María Elena con motivo del fallecimiento, o sea, de los funerales de Eva Perón. O sea, el Eva se llama, así que a quien no lo conozca, se lo recomiendo que lo busque y que lo encuentre, porque digo, desde la óptica de una adolescente que no es peronista, la forma como ella describe ese acontecimiento que tanto dañó, digamos, al sentir nacional del pueblo, me parece que es hermoso, más allá de que ella no fuese peronista en sí misma, ¿no? Bien, bueno, qué importante esto, y las conexiones también, ¿no? De cómo contás la historia para conocerla, para saber algo más, ¿no? de sus canciones, de lo que por ahí todos conocemos, ¿no? Estos datos tan interesantes, sus amistades, sus conexiones, cómo
esto, ¿no? De cómo empezó, de cómo tuvo su oportunidad. Su trayectoria, claro. La verdad que bueno. Y la esposa de María Elena Walsh también es una artista muy reconocida. Exactamente. Sara Facio. Es la foto más icónica que conoces, por ejemplo, de Cortázar, la sacó ella. Sí, tuvo otra pareja, ahora no recuerdo el nombre, no me recuerdo el nombre ahora, pero la primera pareja que tuvo también fue artista, y fue muy interesante también el aporte de ella. Hay mucho para decir sobre María Elena, indiscutiblemente. Tiene un poema también muy lindo, que ahora no recuerdo si es Serenata para tu tierra, creo. Serenata para tu tierra, una cosa así, que en el folclore fue cantado, fue cantado en realidad también como La Cigarra. Sí. Yo creo que... No, mirá, se me vino a la mente Violeta Parra. Yo no sé si como La Cigarra era de Violeta Parra no, o La Cigarra es de María Elena y Julio Cortázar. Perfecto. Bien, genial la aclaración. Otra cosa gran de Lulo. lectora, Rosario. Sí, gran lectora. Indiscutible. Sí. Aurora Bernardes, la que fue esposa y editora de Julio Cortázar, también un gran aporte a la cultura, fue la segunda esposa. La última esposa de Julio Cortázar era Carol Dunlop, una canadiense, digamos que increíblemente también hay una historia de amor increíble ahí, donde Julio fallece un año después de que fallece su esposa, de Carol Dunlop, exactamente el mismo día. Hay como una leyenda sobre eso. Sí. Digo, nada, como para darle una síntesis a lo que aporta Rosario, que es indiscutiblemente de valor. Esto, María Elena como Walsh, como una actora indiscutible dentro de un proceso cultural argentino popular. Bien, muy hermosa y muy útil tu columna de hoy. Acá nos dice nuestro compañero Carlos Ventosa, me río sola yo. Otras voces transpira cultura y la transmite. Transpira cultura. Somos muy nerds. Hace un poco de calor acá. Claro, bueno. Transpira cultura. Bueno, ¿les parece? Nos vamos, ya nos quedaría el último bloquecito para cerrar.